Un saludo para todos, un saludo cariñoso desde aquí, desde la sala de transmisión y grabación del canal Libre Conciencia. Y bienvenidos a un nuevo programa, Vida Coherente en Directo. Sería el número 5, la quinta entrega ya. Y bueno, hoy es un programa de lujo porque tenemos con nosotros a la psicóloga, no sé si decir todo el nombre, que es muy largo, pero Danitza Moncada. Pues sería Danitza Andrea Moncada Rodríguez, ¿verdad? Ese sería todo el nombre. Y a ver, Danitza, te doy la palabra para que saludes a nuestra audiencia. ¿Aló? ¿Ahí? Sí. Sí, hola a todos los que visitan Libre Conciencia. Un espacio de crecimiento necesario. Muchas gracias. Varios de ustedes la conocen. Ella vive en Chile. Hace mucho tiempo que se dedica a la psicología. Trabaja en un centro médico. Tiene su propio consultorio y hace mucho tiempo que atiende pacientes. Y además está agregando nuestras herramientas también. O sea, comparte el punto de vista del paradigma energético de la ciencia. Así que la trajimos con nosotros porque el tema que tenemos hoy es un tema de mucha controversia, pero hay que tratarlo. No tenemos alternativa porque es el centro, así, el centro de toda la cosmovisión vida coherente. Podría decir, de alguna manera podría decir que es el tema más importante de todos en la cosmovisión vida coherente. ¿Y qué pasó aquí? Se lo voy a contar a Danitza y entonces después le voy a hacer algunas preguntas. El asunto fue así. En el año 2012, dos médicos de la Universidad de Medicina de Boston, o sea, investigadores universitarios. Yo siempre digo, Danitza, que las investigaciones de universidad por lo general son confiables. Yo estuve 25 años en universidades como catedrático y como investigador, pero estuve en 4 países diferentes y como en 6 universidades diferentes, 2 de ellas públicas. Y sin embargo, nunca me han obligado a decir esto o a callarme lo otro. No sé si a ti, Danitza, en algún momento te dijeron esto lo puedes decir, esto no lo puedes decir. ¿Cómo fue tu experiencia universitaria? No, nunca. La investigación universitaria, al menos acá en Chile, tampoco he sabido que tengan algún tipo de manipulación. Muy difícil. Eh, Tú sabes que en el mundo hay conspiraciones. Sí, hay conspiraciones. Sí. Este, y hay gente que le gusta el tema de las conspiraciones. Está bien, cada uno. A mí también me atrajeron durante mucho tiempo. Ellos mismos se dicen conspiranoicos y está bien. Pero hay algunos que están cayendo ya en una, no conspiranoia, ya en una paranoia, en un delirio persecutorio, y son los que dicen que las universidades también están manipuladas
por este grupo de poder, y justamente lo que yo defiendo es que eso no es cierto. O sea, las universidades son uno de los pocos reductos que quedan donde hay gente libre, que puede investigar, que puede estudiar, que haya alguna universidad de ellos, alguna universidad que pertenezca al poder es otra cosa, pero en su mayoría no. Yo creo que esta de Boston no, porque lo que hicieron estos dos médicos, Robert Gifford y John Coffin, fue encontrarse, ellos estaban trabajando con una nueva terapia, se llama terapia génica. La terapia génica es tomar un virus, quitarle la parte patógena, ponerle un código genético e inyectarle eso a la persona para que esa información le cure cierta enfermedad. Eso se llama terapia génica. Trabajando con eso, estos dos científicos en el 2012 se encontraron dentro del ADN un código numérico que hace esto aquí. Nuestro ADN no responde a códigos numéricos, en todo caso responde a un lenguaje, letras, incluso reglas gramaticales, pero no responde a números. ¿Qué hace un código numérico allí? Ese fue el primer susto que se llevaron. Y el otro susto que se llevaron es cuando vieron qué tipo de virus era el que provocaba ese código numérico. Es un tipo de virus totalmente distinto al que se usa en la terapia génica de ellos. Ellos usan virus del tipo ADN y este, que se llama Bornavirus, es un virus del tipo ARN. Nunca se había trabajado en este planeta o en esta cultura con un virus del tipo ARN, es muchísimo más difícil. Entonces esta gente, estos dos investigadores llamaron a esto, porque no lo podían explicar, obviamente por evolución, así que lo llamaron la infección prehistórica. Y ahí quedó. Al año siguiente, eso mismo fue tomado por dos científicos de Kazajistán, de la Universidad de Al-Farabi, en Kazajistán. Pero no eran médicos. Uno era astrobiólogo y el otro era directamente un matemático, Vladimir Sherbak, y ese matemático descubrió que ese código numérico no es otra cosa, no era otra cosa que un algoritmo informático, un algoritmo como para computadora, como para ordenador. ¿Qué hace un algoritmo? Es decir, ¿para qué ponen un algoritmo? ¿Cuál es la finalidad? Si tú estabas esperando un resultado, el algoritmo lo que hace es cambiarlo. Cambia los resultados a gusto y gana del que lo pone. Y eso es lo que nosotros llamamos la gran intervención de nuestra raza, y desde nuestro punto de vista, desde nuestra cosmovisión, lo que hizo ese algoritmo fue resaltar. Nosotros teníamos la parte material, la parte espiritual, por así decirlo. Hoy vamos a usar términos sencillos. Lo material y lo espiritual. Incluso lo espiritual lo teníamos más alto en la escala de valores, ¿sí? Bueno, este algoritmo lo que hizo con lo espiritual es sacarlo, ¿sí? Y cuando te digo espiritual, te estoy hablando del amor, te estoy hablando de la voluntad, de las emociones, de todo lo que mueve tu vida. Nos quedamos con la materia y con el materialismo. Entonces, toda la cultura que se hizo alrededor de la materia, del materialismo,
todo gira en torno al dinero, todo gira en torno a tener cosas, tanto tienes, tanto vales. Y así fueron pasando años, siglos, milenios. Esto viene de antes de la gran catástrofe, desde antes del diluvio. Bueno, y la otra cosa que hizo, en el próximo programa voy a demostrar que la materia no existe. Aunque esto es obvio. No puedo invitar a un físico teórico a dar Nietzsche aquí, porque se reiría de mí. Esto para la física es obvio. La materia es energía de baja velocidad, punto, listo. No existe eso de la cristalización o La densificación que hablan algunos. sí. Como si hubiera una ley que hace que se cristaliza, no existe. O sea, sigue siendo energía, aunque sea de baja velocidad, si no, no existiría. No existirían cosas que tú conoces muy bien y son, por ejemplo, enfermedades que la gente, por su gestión, somatiza, las enfermedades psicosomáticas que tú conoces muy bien. Tampoco funcionaría el efecto placebo si no fuéramos energía. No funcionaría la telepatía, sabemos que funciona, porque lo comprobó Rupert Sheldrake en laboratorio. Si no funcionaría nada de eso. ¿No? Así que eso de la cristalización es directamente un invento, como muchos inventos que andan por ahí. Bueno, pero lo otro, que en el año pasado, también un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid admitió desde la neurociencia que eso que nosotros llamamos ego, sentido del yo, no tiene ninguna región y no tiene ningún lugar en el cerebro. Es una simulación ilusoria del cerebro. ¿Y por qué el cerebro hace eso? Pues porque hay un programa en el ADN que le dice que haga eso. Ese programa vino con la gran intervención. Ahora, no es que no tengamos ego. Al contrario, yo no digo que no tenemos ego. Digo que hay dos egos. Un ego falso, que es ese, que es el que sabe que no existe y se defiende, siempre está a la defensiva, siempre encuentra el lado malo, aunque esté todo bien, tiene miedos, tiene temores, es competitivo, etcétera, etcétera. Y el verdadero ego, le trata de copiar al verdadero, solo que no puede en una cantidad de cosas. Y el verdadero ego, que es el alma, por decirlo en un término que todos entienden, el alma. Así que la primera pregunta que te voy a hacer directo así. En tus años de psicóloga practicante, con pacientes, con terapias, ¿tú puedes distinguir ese ego falso? A ver, ese ego falso que tú dices que no local, partamos de la base de que comienza y se genera en la medida en que yo me socializo. ¿Ya? Sí. Entonces, en la medida en que me voy socializando, que es como 5, 6, 7 años, cuando ya entro al sistema, es cuando este yo, ¿cierto?, empieza a funcionar. ¿Y qué es lo que hace este yo? Que funciona a nivel consciente, que eso es lo que creemos nosotros, que funciona a nivel consciente, me equilibra, me controla, me reprime, entonces me dice lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es socialmente aceptable, lo que no, cómo debo comportarme yo. Y es ahí en donde yo le enseño a los niños, no, es más cierto, es ahí donde yo le digo, no sé, pues las señoritas hacen esto, los caballeros esto otro, y todas las normas sociales. El tema, como lo dices tú bien, Carlos, que hay tanta gente que habla de conspiraciones, de sucesos, y tú hablas con hechos, con estudios, y efectivamente hay otro ego que es distinto, que es soberbio,
es ególatra, Sí, ¿ya? Valga necesita afirmarse. claro, claro, es una necesidad social, pero de reconocimiento. Y es como lo que conversábamos antes, ¿cierto? En los backstage. eh, es el millonario que da beneficio, pero lo publicita, Sí, ¿ya? Que y lo necesita que deduce los, de los impuestos también. exactamente, además, que necesita que lo estén ahí, que lo estén reafirmando, que él es válido. Ese ego es súper venenoso, ¿sí? Hablando de manera más terapéutica, porque en el fondo es una persona que llega, porque uno siempre dice, oye, que tienes alto tu ego, pero, pero uno lo menciona como que si fuera una virtud y no es una virtud, ¿ya? Porque yo creo que entre más alto tu ego, es más baja tu autoestima, Claro, ¿ya? exactamente. Entonces es inversamente proporcional, ¿ya? Yo no necesito que todo el mundo vea que cuando hay un caballero arreglando, yo me paro y me bajo y le doy la moneda. Eso no lo necesito, ¿ya? Yo necesito a lo mejor tirar buena onda, ser feliz, seguir trabajando, hablar con mi gente, pasarlo bien, pasarlo chancho, tirar la talla, pero no es necesario que yo ande diciendo a todo el mundo lo que ando haciendo, ¿ya? Perfecto. Entonces, cuando ese ego es tan ególatra, es tan pomposo, es tan demostrativo, y como dice el dicho, dime lo que tienes y te diré lo que te falta. Está muy bien. Que Te y quiero, ese ego se percibe inmediatamente. te quiero leer dos frases o tres de este Uh -huh. catedrático, este, se llama Francisco Rubia Vila, español, pero se estudió en universidades alemanas también, ahora es catedrático de la Complutense, y dice así: el mismo ego sería una construcción ilusoria que aísla al sujeto de su entorno, haciéndole creer que tiene una autonomía que no es real. Mm, O sea, lo que te quita es la conciencia de unidad, de exactamente. unidad como raza, ¿no? Entonces, en lugar de venir acá a experimentar la individualidad, nos convertimos en individualistas con todo lo Y, que eso trae. y Sí, otra cosa que agregaría a esta conversación es que además te hace creer que es lo correcto, sí, porque tú vienes, porque es como que te dice, es que tú vienes lleno de tanta, de tantas pifias, ¿cierto? De tanto problema que, claro, vienes de nacimiento, vienes con tantas pifias que entonces este yo es claro. regulador social. Entonces, tengo que hacerle caso porque en mi fondo como ser humano estoy lleno de problemas y de baches y yo me lo creo. Sí, hay una cantidad de tendencias que son hereditarias también, pero es muy cierto lo que tú dices, que a los niños muy chiquitos Mm. esto no les afecta porque no les interesa su figura frente a la sociedad. ¿Sabes a quién tampoco les afecta? A, a los nativos, que todavía existen en muchos lugares, aborígenes, que están apartados de la sociedad. Pero no los que se socializaron, no los que se civilizaron, sino, qué sé yo, tienes que ir al Amazonas, por allí dentro, los que están apartados, Los Kogi. ¿eh? Los Kogi, en el Océano Índico también hay tribus que nunca han visto En Australia vistas quedan, ¿cierto? en Australia, quedan algunos. Bueno, ellos no tienen problema con ese ego. Mira cómo lo describe Francisco Rubia Vila. Cuando nos levantamos por la mañana, nuestro yo
este ego, se despierta pacíficamente y vuelven los recuerdos del día anterior, los planes para el futuro. Y es entonces cuando nos convertimos en esa persona que identificamos con la palabra yo, en nuestro sentido del yo. Ahí te das cuenta que eres tú, ¿verdad? Como que ese mecanismo tiene que repetirlo cada vez, porque no está en ningún lugar del cerebro. No tiene una localización exacta y dice, y además existen diferentes tipos. Hay un yo que no es él le llama el ego límbico, a este yo le llama yo egoico. Y hay otro que le llama yo límbico porque hace funcionar y pone en pleno funcionamiento todo el sistema límbico del cerebro y el lóbulo temporal, y sería un tipo de ego capaz de darte experiencias místicas o fervor religioso. Incluso el lóbulo temporal te puede hacer sentir presencias que no las ves, pero es como que las sientes, presencias. Y bueno, experiencias del tipo místico. Yo no digo que no haya experiencias del tipo místico. Lo que te digo es que este mismo ego del que estamos hablando las puede imitar. Es un gran imitador del alma, pero no puede imitar todo lo del alma. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es esta. Como psicóloga, ¿a ti te parece que podríamos vivir sin este ego? Es decir, vivir solo desde el alma, que también es un sentido del yo, pero correcto. Uf, difícil, porque tendríamos que o todos o ninguno. No digo que alguien lo haya logrado. Digo, si en teoría, por ejemplo, en teoría, sería posible. O sea, si quitamos ese ego. A ver, sí, sí, o sea, es lo mismo que dices tú, yo creo que es posible, es factible, es probable, porque en el fondo es y existe. O sea, que la discusión no es que si esto existe, no existe, no, porque tú siempre has hablado con fundamentos, con estudios, el tema de la intervención, tú siempre has dicho, ahí está, o sea, nuestro ADN está intervenido. Tú no estás diciendo que vinieron los Anunnaki, ¿cierto? Que vinieron. No, tú siempre has dicho, se intervino. ¿Quién? Una raza superior, un grupo que necesitaba mantener el poder, no lo sabemos. No, Pero no la se puede saber. evidencia está. Sí. Y está intervenido, está intervenido. Entonces, esto de que sí se puede, yo creo que sí, pero en la soledad. ¿Y sabes qué, Carlos? Yo creo que por eso hay mucha gente, y conozco muchas personas, eh, que optan por retirarse, y irse a vivir a la montaña, al campo. Yo vivo en Chillán y Chillán está muy cerca de la cordillera y hay mucha gente que se va y cambia y saca a sus hijos del colegio y los pone, mira, y los pone, ahí, no sé si conoces tú la metodología de Waldorf, ¿cierto? Ujú. Que no está dentro del sistema, que son niños que aprenden haciendo, que aprenden dándole de comer a los animales, y que tienen que dar sus pruebas a final de año. El Hartos, niño, cansados de la sociedad, ¿no? Y del exactamente, aparentar. son niños no estresados, son niños, mira, los que se han ido generalmente son niños que han sido catalogados por déficit atencional. Y la Mira. educación les viene perfecto. Entonces ahí tú decís, bueno, entonces déficit, ¿es o no es? ¿Tengo que tenerlo en el manual psiquiátrico o no tengo que tenerlo en el manual, en el DSM-5? ¿Corresponde o no corresponde? Porque cuando el chico está en otro lugar, en otro medio, no corresponde. Mira. ¿Te das cuenta? Entonces, no está enfermo. ¿Y No. por qué lo tengo en el manual de diagnóstico psiquiátrico internacional? Y bueno, porque prefirieron ir por el camino más fácil y darle Ritalin
en Exactamente. lugar de hacer una cosa como esa, que sería mucho más difícil, que es sacarlos, ¿no?, de la sociedad y llevarlos a un ámbito mucho más natural. Y en el fondo el niño te está pidiendo a gritos que, que eso no corresponde a lo mejor. ¿Ya? Eso te está diciendo, con su cuerpo, con su... Yo, a ver, yo no digo que no exista el déficit atencional como patología, que hay niños que, aunque te los lleves allá, van a tener dificultades, sí, pero son los menos. Pero, ¿y tú indicarías medicación para el déficit de atención? Es que nunca lo he medicado, nunca lo he recomendado, no. eh, bueno, eso ya es parte de mi cosmovisión. Y ahí es donde me peleo con los amigos psiquiatras de repente, eh, Es con cierto. los amigos neurólogos, y que claro que uno tiene sus discusiones, pero bueno. Eh, pero sí tengo la garantía de que los papás que llegan también llegan reticentes del Ritalin, no quieren. Claro, Entonces, por ahí trabajamos mucho con la terapia floral, está que muy si la bien. terapia floral, ahora si tú me preguntas, ¿es o no es? O a lo mejor es placebo, puede ser. ¿No? Eh, El está bien. hasta donde yo sé, funciona la terapia, las flores de Bach y todo eso. Y justamente trabajan, es una terapia energética porque Ujú. si tú lo analizas, eso sería agua. Prácticamente ya no le queda nada de sustancia química. No sé, al que voy yo si es placebo o no, porque yo no sé quién la hace. Trabajan con la energía de las plantas, Claro. con la O sea, energía. yo conozco a una persona que yo sé que tiene una cosmovisión distinta, que ella inclusive sus hijos estudian en otro tipo de colegio y ella se dedica a esto, entonces, pero hay otras que las venden en la calle, entonces, Bueno, sí, es allá. ya, por eso te digo, en esa yo no sé si es placebo, o si, ahí yo no sé qué está funcionando, No, ¿ya? a mí me consta que el principio sí funciona, porque es Ujú. como la homeopatía también. Sí, claramente. La homeopatía diluyen, 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 entonces se quedan con la energía de la sustancia, no con la sustancia en sí. El otro tema que nos afecta mucho también como sociedad es que somos súper dualistas, o creo o no creo. Ah, ¿Ya? también. O soy del energético o soy del área de la ciencia. O soy de lo que veo o soy de lo que creo. Entonces, eh, estos polos cada vez nos llevan más lejos. Si Buda decía, sigue por el camino central, tenés que buscar el equilibrio, ¿ya? Porque También, puedo creer algunas cosas, ¿ya? también Y otras Aristóteles lo decía. también, También ¿ya? Aristóteles. Sí, finalmente Sí, lo dijeron mucho antes algunos. La sí. Nous, que conversábamos la otra vez, ¿te acuerdas? ¿Quién No. era? Bueno, Nous, ya desde la época de Parménides, era Parmenides. hace más de Era puro instinto y él, más de cuánto, claro, más de dos cuántos mil años. quinientos años, sí. Era gente que llegaba a una cantidad de conclusiones a Claro. partir de esa... Nosotros ahora le decimos inteligencia del corazón. Sería como una conexión con la fuente, de donde todos salimos, de donde Ujú. salieron todas las almas, y, y bueno, ahí conseguir una información de allí que no la consigues en otro lugar. Pero mira, hace 5 años atrás, hablar de las flores de Bach, por poner un ejemplo, era reírse en la cara de la persona que Sí. hablaba que tomaba flores, ¿sí o no? Ya. Así es. Oye, yo el año antepasado, comencé un diplomado de neurociencias integrativas, Ah, mira. ¿ya? Y que anteriormente se llamaba, no eran integrativas, eran alternativas, ¿ya? Porque hace 5 años o 6 años Ya le atrás cambiaron. Qué bien. ya le cambiaron de nombre. Porque o era esto
O ibas al psiquiatra y al psicólogo, o ibas a tomar flores de Bach. O era uno o era lo otro. ¿Ya? Para el cáncer también. De esto vino un médico, cirujano, eh, hay unos neuropediatras acá también que trabajan con los niños con epilepsia, con el aceite de cannabis, y son integrativas. Y ahí ellos nos decían, no es uno o lo otro, si yo tengo que integrar las cosas. Y acá en Chile, al menos acá en Chile, en los consultorios públicos, el programa de depresión cuenta con un ala, ¿ya? Que es la derivación a terapia floral. Mira. Entonces ya se integró adentro del O sistema sea, ya de no salud. son terapias alternativas, sino que las integraron No, exactamente. a la medicina. Chile es cosa seria, ¿eh? Tienen que, para Por todos los que algo, están escuchando, Chile es cosa seria. Yo no sé si por eso le pasan tantas cosas. Este, si no es agua, es fuego, si no es si no es vapor, si no agua, es fuego, si no es terremoto. terremoto, pero es cosa seria en cuanto a gente que experimenta, que estudia, que investiga, que prueba, y más allá del estudio, de la investigación y de todo ese tipo de cosas, están los resultados concretos. ¿Cómo va eso de los resultados por allá por Chile en cuanto a, a las patologías psicológicas, depresiones, todo ese tipo de cosas? Uf, hay, hay un incremento, fíjate, Carlos, en el tema de las depresiones. Ujú. Pero, eh, y volviendo a la cosmovisión, ¿cierto?, que tú planteas, yo creo lo que creo. Entonces, si me están vendiendo, porque, a ver, yo hoy día no Creo sé, lo que creo. claro, Claro, entiendo, entiendo. Lo que creo, lo que lo crees, creo, creas. O exactamente. sea, bien, Entonces, si me están vendiendo cáncer, claro, todos tienen cáncer. claro. Si me están Así es. vendiendo, porque un día no me acuerdo quién me dijo, oye, pero eso produce cáncer. Y yo le dije, oye, sé que hasta la lechuga produce cáncer. Ya, a mí El, que me investiguen. el programa pasado pasamos un caso de experiencia cercana a la muerte, no sé si lo escuchaste, Yo lo pero de escuché, una sí. mujer, sí, que fue, según ella, estuvo en el infierno. Y bueno, era una mujer que creía en el infierno y cuando salió de aquí, creó su infierno. Creo lo que creo, ¿ves? Exacto, Ay, creó paténtame la su, frase, Carlos. claro, su propia creencia. Yo nunca voy a ir a ese lugar porque, por supuesto, no creo en ese lugar. Eh, Es que, es que claro, pues entonces, este tema también de las redes sociales, eh, también te juega en contra a veces, A porque tú ves que hay veces. gente claro, que todo, a ver, no lo digo como redes, sino que hay personas que todo lo que postean es terrible, es una noticia, es como la televisión. Hoy día robaron, hoy día esto, otro, y, y la gente está, en ese sentido, está muy vulnerable porque todavía cree, ¿cierto?, Ujú. que la solución o te la tiene que dar el gobierno, o te la tiene que dar Dios, o te la tiene que dar, Tiene que o sea, venir de afuera. Siempre tú tiene que hablas venir. de autosanación y tú eres un loco budista, chamánico, no sé, pues, o sea, ya faltaría, o sea, a mí como psicóloga me dirían que ya, no sé, pues ya rayé la papa. Sí, sí, ya. Probablemente llegarías a tu consultorio, estaría cerrado, Y claro, no podrías entrar. eh, pero ojo, que uno a puertas cerradas, de uno a uno, cuando tú miras a tu paciente y tú lo miras a los ojos y te vas a su alma, eh, aunque suene, no sé, espiritual, pero cuando tú conversas de alma a alma, todos en el fondo creen y quieren creer, ¿ya? Y es,
y volvemos a este ego, a este yo, que socialmente no puedo salir para afuera porque soy, no sé, pues soy el director de la escuela de no sé qué, de la universidad Claro, tanto. que no se ¿Cómo voy a entere salir nadie. diciendo a mí? Claro, entonces, ¿qué esto quiere aquí? Claro. ¿Te fijas? O porque mis hijos estudian en tal... Yo practico una religión X. Pero efectivamente cuando, mira, llegamos a ejercicios y a conversaciones en donde ellos efectivamente tratan de pensar, porque como mi terapia es cognitiva, pero cognitiva en el sentido de que se relaciona demasiado, porque en el fondo es mi pensamiento el que me genera las emociones. O sea, dependiendo de lo que yo Así piense es. sobre algo, me va a generar una emoción. Lo enfocamos en ese ámbito, ya tratando de que este ego, como dices tú, no pesca tanto el día a día. Muy bien. Pero yo creo que todos creen y quieren creer. Pero ¿sabes qué? Les da vergüenza. Les da Sí, vergüenza decir, sí. Les da vergüenza y seguimos, nos siguen, de alguna manera atados a ese sentido del yo falso que tiene todo ese tipo de... que te va a decir que eso está mal, que eso no existe, que eso no va a funcionar, que tú no puedes curarte a ti mismo. Todo lo contrario de lo que te diría el alma. Entonces, tú ya sabes, porque participaste de los talleres y todo eso, que la terapia vida coherente es justamente tratar de salir de ese falso yo, ese falso ego, e ir orientar al paciente a que viva desde el alma, ¿no? Aunque suene raro para él al principio. ¿Qué te parece si le damos lugar a las preguntas de la gente? Que te digo, quiero decirle algo a las personas. Yo nunca había tenido una convocatoria tan grande como cuando se pidió por el problema de Chile específicamente. Fue la única vez desde que estoy, bueno, hace 1 año y 3 meses que estamos acá, pero de todos modos, fueron más de 1000 personas que se convocaron para decretar para Chile. Y bueno, después estabas tú también, así que debe haber muchos que te conocen. Abrimos a las preguntas. Bien, pues saludos a todos. Danitza, un gusto volver a coincidir contigo en este espacio, entre los muchos espacios en los que andamos. sí. Te mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues vamos a las preguntas. La primera dice, ¿entonces sería necesario reprogramar al ego? Desde mi punto de vista, desde esta cosmovisión, ese ego falso ya está programado. Ya tiene un programa, tiene un algoritmo numérico específico. Es un programa ya hecho. O sea, ya nos reprogramaron nuestro ADN. Al ego ese no se lo puede reprogramar. Ni tampoco lo puedes quitar porque está en el ADN. Imagínate, en cada celulita que tiene los cromosomas y en cada cromosoma, ¿cómo vas a hacer para quitarlo? No lo puedes quitar. Lo que puedes hacer es, desde mi punto de vista, ponerlo en su lugar y tratar de vivir desde el alma. No sé, Danitza, ¿cómo haces tú o qué propones tú? ¿Matarlo o no puedes? No, efectivamente matarlo no se puede. Eh, yo insisto que entre más niños, menos contaminados. Entonces, si ustedes ven los programas de Carlos, Carlos enseña a hacer ejercicio, enseña a vivir desde la coherencia. Y yo creo que a lo mejor, claro, no lo vamos a matar, no lo vamos a eliminar, pero sí le podemos hacer una llave, lo podemos tener un poco bloqueado, lo podemos Atado. engañar, atado, claro, que le cueste.
¿Qué le Al cuesta? menos que ¿Qué le le cuesta? cueste. Claro, yo creo que entre más niños va a ser más fácil que el chico cuando tenga, no sé, 18, 20, 30, ayudar desde la emoción y no desde lo socialmente estipulado. Muy bien, ¿Ya? Y ahí hay un tipo de engaño, es lo que yo creo. muy bien. O sea, tu propuesta es trabajar con el niño lo antes que se pueda. ¿Mm? Lo antes posible. Antes que se socialice y ya, Uf, ¿no? mejor. Sí, a ver otra. Sí. La siguiente, ¿a qué atribuyen que la confianza y uso de la medicina alterna está siendo reconocida y aceptada con mayor frecuencia? A ver, Danitza. Eh, los resultados no, o Claro, sea, no les queda otra. No les queda exacto. otra. Si estoy dando antidepresivos a 1000 personas y mejoran 10 y con flores mejoran 800, o sea, ya es una cosa numérica. Son, son los resultados de cada terapia. Yo insisto siempre en que nosotros, desde esta terapia, somos orientadores. Lo único que hacemos es orientar a la persona para que reconozca su alma, viva desde su alma, que es el receptáculo real de sus experiencias. Y no somos nosotros los que hacemos la curación, es decir, se sana la persona y su alma, ¿verdad? Pero yo he visto cosas realmente maravillosas, casos de 10 años de depresión que se han curado en un mes se han curado. Y después gente que no sabe cómo agradecerte, yo le digo, mira, no, no me tienes nada que agradecer, tú te curaste con tu alma, nada más. Y, y bueno, ese estoy contando un caso de los muchos que hay. Y por allí vas descubriendo cosas, ¿no? Había uno de los ejercicios que usamos que todos los que lo hacían se dormían. No lo podían terminar porque se dormían. Y el problema es que lo hacían acostados, ¿no? Entonces le tuve que pedir a, la, a los participantes del taller y del seminario que lo hagan sentados para poder terminarlo. Sin embargo, cuando alguien me pregunta, sufro de insomnio, ¿qué puedo hacer? Yo no quiero tomar pastillas, ¿qué puedo hacer? Pues le receto ese ejercicio, pero acostado, y se termina y se duerme sin ningún tipo de problema. Se duerme, le digo el Valium de los ejercicios energéticos. El clonazepam. El clonazepam de los... Sí. Bueno, y la psicología también, pues la psicología nos receta. Ah, sí. Nos receta, nosotros nos recetamos. Entonces, ¿cómo se sana la persona? ¿Con mis palabras, con la conversación? No, pues hay un cambio estructural, hay un cambio de visión, hay un cambio de chip que hace que genere mi propio organismo, se va sanando, ¿cierto? Va liberando otro tipo de hormonas. Entonces, yo creo que la psicología es la primera que te dice que no todo está en la pastillita. No, no, a veces supongo que habrás tenido que derivar a psiquiatra, pero en lo posible no, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, a ver otra. Profesor Idanitza, quisiera saber qué opinan de un fenómeno que se está dando y es cada vez que más personas que profundizan en estos temas afirman que fueron obligados a venir a este plano. Por lo tanto, dicen que el suicidio está bien. Bueno, acá sí tenemos que ser definidos. O crees en el libre albedrío o no crees en el libre albedrío. Si crees en el libre albedrío,
no te pueden haber obligado a venir, no te pueden obligar a nada. Creo que cuando nos vamos de aquí, estoy seguro que tampoco te obligan a nada. Está demostrado, lo dijimos el programa pasado, que las experiencias cercanas a la muerte son experiencias subjetivas, que tú misma las manifiestas. No, no hay nada de afuera que venga ahí, te haga un teatro para que vuelva. Entonces, yo personalmente siempre creí en el libre albedrío, defendí el libre albedrío y por lo tanto siempre pensé que venimos acá por voluntad propia y específicamente después de la gran intervención la mayoría venimos a ayudar. Otros vienen a poner palos en la rueda, como se les dice, y a molestar, pero la mayoría venimos a ayudar. ¿Mm? Y a mí me lo confirmó mi propia hija. Para el que hizo la pregunta se lo puedo decir. Bueno, Danisa tiene muchas experiencias con sus hijos también. Pero mi hija, a mí, de 2 para 3 años ya hablaba, era una ametralladora de palabras ya, como su mamá. No se ofenden porque ya saben que les digo así. Y un día se enojó con nosotros y nos dijo, ¿por qué los tuve que elegir a ustedes como padres? Y yo le dije, pero ¿tú me elegiste a mí? Sí, yo te elegí a ti. ¿Y elegiste a tu mamá? Sí, yo elegí a mi mamá. Y le digo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, ya esas preguntas no las podía contestar, pero se estaba acordando que no solo vino por voluntad propia, sino que eligió con quién relacionarse en esta experiencia. A los 2 años eso no se le pudo haber ocurrido, no lo pudo haber leído porque no sabía leer. Nadie va a hablar con un niño de 2 años de ese tema. Así que para mí es un vestigio, pero un vestigio irrefutable, y lo uso. Para mí fue la prueba, yo lo uso. No sé tú, Danitza, si tienes algo por el estilo o simplemente el libre albedrío, ¿no? Exactamente. Y lo otro es el tema de que conversábamos delante, nos venden tantas cosas que entre más personas lo comentan, más a veces lo creo. Entonces lo voy generando y lo voy haciendo una realidad. ¿Qué opinas del suicidio tú? Es un tema el suicidio. Es libre albedrío, o sea, y en un momento en donde te ganó quizás no tu alma, Te ganó el tu otro. ego, te ganó el otro, exactamente. ¿Ya? Te ganó el falso yo. Exactamente, ese falso yo. Pero, por ejemplo, me hace mucho sentido la pregunta con un paciente que vi una vez, que era un albañil que estaba trabajando y él estaba agachado, ¿cierto?, con su carretilla, su martillo, y su colega se cae del techo y se muere al lado de él. Y él lo vio, entonces estaban los dos trabajando, de repente el otro estaba en el techo, pum, se cae y se le muere al lado. Y él se agacha a socorrerlo y la persona murió instantáneamente. Pero no sé si tú sabes, Carlos, que cuando una persona muere todavía tiene como unas descargas eléctricas que de repente el cuerpo se mueve. Entonces este caballero, este trabajador, este maestro lo fue a tomar y el cuerpo se le mueve y este hombre no dormía. ¿Ya? Él tenía su religión, creía en el descanso, pero era esa cosa de haber visto a alguien morir al lado de él y más encima haber pegado ese tiritón. Entonces yo le decía que
que su cerebro, ¿ya?, funcionaba como los computadores. Entonces él tenía carpetas, ¿ya? En esta carpeta tengo las sillas, en esta carpeta tengo los amigos, en esta carpeta tengo todo lo que reconozco como animales, pero yo no tenía ninguna, dije, tu cerebro no tenía ninguna carpeta en donde yo archivar a personas muertas, las personas que veo recién muertas. Entonces te asustas, te espantas, te despiertas a medianoche porque en el fondo estás recién creando esta realidad, ¿ya?, que Sí. lo llamamos carpeta. Entonces cuando ya la tengas creada, se va a ir Ya hacia allá suena. y ya va a ser, claro, va a ser una realidad. O sea, para la próxima vez que tú veas una persona muerta, va a ser más fácil archivarlo porque ya la carpeta va a estar creada. Y con este tipo de fenómenos creo que pasa lo mismo. Entonces el cerebro se va, hay mucha gente que está propensa a generar esa realidad porque hay varios que lo están comentando, entonces ellos también la están generando y al final se la ¿Y están tú qué creyendo. opinas, como psicóloga, qué opinas de esa gente que está difundiendo este tipo de información inventada, porque no lo puede demostrar, de que nos obligan a venir aquí? ¿Qué piensas de esa gente? Porque si nos obligan a venir aquí, entonces se justifica el suicidio. Claro, claro, si nos obligan, sí. ¿Pero qué piensas de esa gente? Yo creo yo creo que hay personas que disfrutan, yo no sé si ahí hay un tema de ego, ¿ya? Definitivamente. eh, Nosotros a lo mejor somos pocos, pero buenos, ¿ya? Eh, Calidad, ¿ya? Pero hay otros egos, ¿cierto?, que se benefician con la cantidad. Entonces, al pueblo yo le tengo que vender pan y circo. Entonces, si eso les está gustando, le doy porque es rico y la gente está comprando y se lo está creyendo y genera una psicosis colectiva. Yo vi un Claro. programa, Carlos, que hiciste tú con Lox, ¿cuál es el apellido? Sí, Loxe, Loxe, Loxe. Loxe. Eh, en donde ustedes hablaban, ¿cierto? Porque con todo esto de la física cuántica ya me trae de cabeza, leyéndome todo lo que encuentro, ya Maldacena lo escucho en todos lados. Ah, mira, Hasta mi marido lo está escuchando para traducirme está algunos. muy bien. Eh, pero efectivamente yo voy generando y voy creando realidades. Y en la medida en que yo no crea en esas situaciones, no las voy a vivir y no las voy a vivenciar nunca. Ese es el peligro que yo te quería destacar. O sea, una ¿Ya? persona que no tiene fundamentos para nada y se le ocurre decir una ignorancia de ese calibre, lo que está haciendo es manifestando una realidad peligrosa. Peligrosa. Sí, porque Porque la gente dice, si me obligaron a venir, entonces me puedo ir y me exactamente. suicido. Y es como que se están aprovechando de esta rabia, de este dolor que hay en contra de las religiones impuestas culturalmente por la familia, ¿cierto? Entonces como que, pero se fueron al otro extremo, Claro, porque nadie dijo que la espiritualidad no era buena y que no era bonita. La espiritualidad es maravillosa, claro que sí. El ¿ya? problema son las organizaciones. Exactamente, ¿ya? Es cosa de leerse al Jesucristo y al Jesucristo histórico como personaje. O sea, yo creo que cuando, ya que están O inventando, sea, ya que no tienen fundamento, por lo menos que tengan cuidado, ¿no? Porque todo lo que la gente cree lo va a manifestar, lo va a crear. es, Va a crear eso de suicidarse, va a crear eh, entidades oscuras, pues lo que le vendas lo va a crear. ¿No? Entonces hay que tener mira, yo una vez cuidado. entré, la psicosis colectiva es un tema bastante potente. Y, recuerda que hace un par de años atrás andaba circulando en YouTube, ¿cierto? Estos monos de, ¿cómo se llamaba? El Slenderman,
No sé si lo escuchaste alguna vez. Sí, lo escuché. ¿Ya? Y hubieron muchos suicidios infantiles. Hubieron amiguitas que o sea, mataban a la otra amiguita para que no llegara el Slenderman y se las llevara. Entonces, la psicosis colectiva es compleja porque voy creando, y ellas lo vieron, los niños lo veían. Estamos hablando alrededor del mundo, o sea, murieron muchos niños. Sería un personaje, creo que lo confundí, sería un personaje que hacía. Era un personaje ficticio que salía en un juego de videos. Ajá. ¿Y qué hace que? Que era largo, que no tenía rostro, me parece, y Ajá. salía en el bosque, y era era un videojuego, y después salían videos, y resulta que cada vez entre los niños se fue haciendo más masivo. Slenderman se llamaba. Slenderman. Y si tú buscas, eh, en el videojuego tú ibas caminando por el bosque y era bien macabro, porque tú ibas jugando por el bosque y aparecía entre los árboles y te Wow. atrapaba, entonces te producía mucho temor. Pero después ya salieron los videos de Slenderman, los cuentos, ¿cierto? Y empezó todo un tema y los niños empezaron a tener mucho miedo y se empezaron a matar. Hubo casos de niños muertos Sí, por esa sí, psicosis. sí. De hecho, hubieron amigas que una mataba a la otra para salvarla del personaje. Y ellas lo vieron y la veían los dos. Entonces, ojo con la información que se entrega también. Y además, ¿cuál es la necesidad? Y la A no ser necesidad, que la persona que lo vende tenga un ego falso que necesita alabanza. exacto. Básicamente es eso, alabanza, pero también ganan adeptos y ganan dinero porque al presentar eso en YouTube tienen más visitas, tienen más, ¿me entiendes? Mm. Representa finalmente dinero. Cuanto más eh, retorcida sea la cosa y más miedo cause, Más mejor, vende. más vende. Exacto. Pero el dinero es materia y la materia no existe, así que no tienen nada. En el fondo no tienen nada. En el fondo no, pero sí hace mucho daño. Muy bien. Sí, hace daño porque hay personas eh, que están, y tú bien lo sabes, Carlos, que lo han pasado mal, que están en un proceso de resignificación de sus estados emocionales, de reestructuración de su alma, de su ser. Entonces, de repente, cualquier cosita es como patearle la muleta a alguien que está recién empezando a caminar. ¿Ya? Es muy vulnerable. Entonces, yo no, al menos yo no pesco. ¿Ya? Pero sé que hay muchos que sí están vulnerables. Y de repente no tienes el amigo que te dice, no le creas porque son estos, sino que le comentas al otro y el otro prende también. Entonces, Claro. sigamos. O sea, Es la misma. mucho cuidado con la información que entregas al público, ¿no? Como dijo mi hijo, yo le creo al vecino. Sí, eh, tu hijo es increíble, pero que sea una información fundamentada, que tenga pruebas, que sea una información responsable, porque después ese tipo de cosas, ese tipo de suicidios, van a quedar sobre su conciencia, ¿no? Eso es lo Es que que, hay, es que hay. si es que hay, eso es lo que no se dan cuenta. Es que Bueno, yo creo que están metidos en esta venta y no están tomando en cuenta estas variables sí, es que cuestión me estás de diciendo. dar información a como dé lugar y a seguir con Sí. los adeptos, ¿no? Si algo me propuse en esto, no sé si sabes que yo renuncié a 25 años de catedrático, ya no doy más cátedra, me dedico solo a esto, pero si algo me propuse es que esto no sea utilizado
para beneficio personal. O sea, esto que estamos haciendo, todo esto de vida coherente, de libre conciencia, es primero para ayudar a los demás. Tenemos que vivir, así que algo tenemos que cobrar, pero tú sabes lo que cobramos nosotros. Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta? 3 más. ¿El cuerpo es el vehículo del alma? ¿El alma es el vehículo del espíritu? ¿O son lo mismo alma que espíritu? Esta la contesto yo porque alma y espíritu son términos religiosos en realidad, muy antiguos. Serían sinónimos. Espíritu sería sinónimo de energía, ¿ya? Energía pura que viene siempre con información, pero no particular. El alma sería esa energía e información que se circunscribe a una experiencia particular. Entonces, ¿qué es lo que tiene el alma? La suma de todas las experiencias de un individuo. Pero es su parte espiritual, por supuesto, su parte energética, por así decirlo, ¿ya? El alma es un fractal de la fuente, que sería algo así como la gran alma o el gran espíritu. Bueno, de allí sale salió desde toda la energía, toda la información, y en un momento la fuente decidió manifestar y decidió fractalizarse. Cuando se fractalizó, salieron las almas, que son energía e información, pero circunscritas a una experiencia particular, a un individuo en particular. El alma es como que va guardando esas experiencias que en realidad nos afectan a todos porque estamos todos conectados y todos estamos conectados a la vez con la fuente. Así que la fuente experimenta a través de nosotros. Es eso. Alma sería sinónimo de conciencia circunscrita y espíritu sería sinónimo de energía, que es lo que hay. La energía es lo que hay, no hay otra cosa. Muy bien, a ver la otra. Después de intentar suicidarme y una experiencia fuera de mi cuerpo, cambió mi cerebro y mi forma de ver la vida. ¿Es por eso que ocurre? No la entendí muy bien. O sea, cambió su vida después de un intento de suicidio y una experiencia. ¿Cómo? Tuvo una experiencia cercana a la muerte. Sí, generalmente todos los que tienen experiencias cercanas a la muerte, cuando regresan cambian su vida. Hacen un giro de 180 grados. No sé si has tenido casos, Danitza. No, de pacientes no. Pero sí conoces un poco el tema. Sí. Y la experiencia cercana a la muerte, desde mi punto de vista, te muestra quién eres realmente. A lo que viniste. Te muestra a lo que viniste y quién eres realmente. Eres un fractal de la fuente, eres un creador, eres un manifestador, como le quieras llamar. Estoy usando los dos términos porque algunos dicen creación, otros dicen manifestación. Eres un manifestador. Conocí una persona, es decir, esa persona se contactó conmigo, tuvo 3 experiencias cercanas a la muerte, 3. Lo que más destacaba esa persona es que en esas experiencias ella hacía lo que quería, o sea, a gusto y gana, cambiaba el escenario o manifestaba lo que ella quería. Entonces, cuando una persona sale, aunque no tome conciencia de ese poder, lo que crea inconscientemente alcanza
para darse cuenta lo que nos hacen olvidar aquí, lo que nos hace olvidar ese falso ego. ¿A qué Imagínate vinimos? qué, qué- Vinimos. qué- qué rápido la manifestación en ese plano. La Porque sí, manifestación en ese plano es, claro. o sea, entre la intención y la manifestación no hay tiempo como acá, acá se toma su tiempo. Pero hay muchos que en ese plano manifiestan inconscientemente, Mm. ¿sí? Pero aunque sea inconsciente, la Es real. manifestación para ellos es muy real, por supuesto. Es una experiencia. Y esa Ahí es donde está el experiencia, infierno. claro, claro, esa persona que creía en el infierno y creó, manifestó un infierno. Pero hay personas que manifiestan un cielo y se dan cuenta de a qué habían venido, qué era lo que habían planificado antes de venir acá. Entonces cambian su vida, obviamente. Sí, para la que hizo esa pregunta, la respuesta es sí, por eso cambiaste tu vida. Si la intervención fue para ocultar nuestros verdaderos dones, ¿será que hay un linaje de sangre que sabe esto y lo utiliza para su beneficio? La respuesta es sí. Hay un linaje que lo sabe y lo manifiesta para su beneficio. Sin embargo, yo creo, Danitza, que en su momento, cuando esto sucedió, como raza nosotros lo permitimos, de alguna manera lo manifestamos. Alguien nos vendió este producto y nosotros como raza lo manifestamos, ¿no? Así como lo manifestamos, lo podemos destruir sin ningún tipo de problema, que es a lo que apuntamos, a una masa crítica que sea capaz de, con su intención, de manifestar una realidad totalmente distinta. Pero sí hay un linaje de sangre, sí lo hay, al que no pertenecemos nosotros, ¿no? Nosotros pertenecemos al linaje de los intervenidos. Ese linaje de sangre también está intervenido, también tienen ego, solamente que son descendientes de aquellos que nos intervinieron, entonces tienen privilegios que no tenemos nosotros y nosotros nunca podríamos entrar a esos niveles ¿no? de poder, no podríamos, ni querríamos, me parece. Yo no tengo ningún interés ni en pertenecer ni en llegar a esos niveles de poder. Lo que sí me estoy dando cuenta a medida que avanzo es que en algún momento esto se le vendió a la humanidad y la humanidad lo manifestó. Si no, no hubiera sido posible. Yo lo explico con un virus y todo lo demás, pero no hubiera sido posible. Estaban de acuerdo, la mayoría. ¿Okay? Muy bien. ¿Es posible tomar el camino corto y utilizar, por ejemplo, el ayahuasca para hacerte consciente de tus vidas anteriores? Te la dejo, Danich. Eh, no sé si será necesario experimentar ese tipo de situaciones. O sea, ¿qué busco? Lo que fui anteriormente. Y muchas veces hay personas que se preocupan solo de eso, de a ver qué fue en una vida pasada, si fui esto, si fue esto otro, si lo pasé bien. A lo mejor creo que hay que mirar desde aquí hacia adelante. Y tengo que enfocarme, y yo sé que cada persona sabe a lo que vino, ¿ya? En Eso, esos momentos de paz, de tranquilidad, yo creo que cada ser sabe a lo que vino. Entonces, ¿para qué quiero ir para atrás? De aquí para adelante. Si el camino hay que arreglarlo de aquí para adelante.
arreglémoslo aquí para adelante, pongámosle ganas. Digamos que lo que tú percibes es un sentido de curiosidad, más que nada, ¿no? Como, Más que sí, sí, sí. A ver, está bien. hay situaciones en donde ya me han pasado a lo mejor muchas cosas tan terribles que hay gente que quiere buscar ya, perfecto, pero que sea para mejorar, ¿ya? Pero sí, lo que yo veo es que hay muchas personas que lo hacen por mera curiosidad, por mera curiosidad. O sea, si conozco una persona que, que sufre una cosa, que sufre otra, que le pasa esto, que le pasa esto otro, que se le muere todos los familiares, que se le mueren los hijos, que adopta un perro y se le muere, y ya es demasiado, y ya, a lo mejor sí, ya, justifiquémoslo, algo hay. Pero por saber, eh, creo que deberían ocupar esa energía más en hacer cosas aquí ahora, si aquí estoy en el plano denso ahora. Manifestemos aquí y ahora. ¿Ya? Y le dejo, a ver, lo que me pasa a mí con las plantas estas, ya sea la cannabis, ¿cierto? La marihuana, la ayahuasca, la hoja de coca, que yo encuentro que si la naturaleza me las entregó es porque sí son del ser humano. Pero también creo que son plantas que merecen un respeto y que yo tengo que respetarla para cuando yo realmente la necesite. No sé si me Sí, logro explicar, perfecto, ¿ya? perfecto, No porque quiera comer tomates voy a ir a sacarlo a su mata y claro, todavía está verde, ¿ya? Sino que cuando esté listo y cuando sea necesario. muy bien, muy bien. Sí, tienen virtudes incluso eh, Muy curativas, terapéutica, muy terapéuticas curativa. y de terapia de la psicología, si lo Sí, necesitan, bueno, pero me parece mucho más productivo mirar hacia el futuro. Me encantó lo que dijiste de que cada uno en el fondo sabe a qué vino. Eso me sí, encantó, porque la terapia de vida coherente no termina hasta que la persona redescubre, porque este sistema te lo hace olvidar, redescubre a qué vino a esta vida. Y Así, una pista, digamos, que cuando uno sabe lo que vino, uno lo disfruta. claro, por supuesto, por supuesto. No pregunten a Carlos. No solo lo disfruta, bueno, yo siempre con las pruebas, ¿no? Pero ¿te acuerdas del estudio aquel de la investigación que duró 80 años y todo lo demás? Dentro de las cosas que ellos han descubierto para llegar a la felicidad, que para muchos la felicidad acá es un mito, y yo creo que sí se puede lograr, es que la actividad que tú haces sea tu actividad, la que tú sientes como propia, y esa que sientes como propia, la que viniste a hacer. ¿Tá? Eh, la mitad tiene que ver con las relaciones, ¿ok? Sanadoras, tienen que ser relaciones sanadoras. Y la otra mitad tiene que ver con tu actividad. Si juntas esas dos cosas, llegas a la felicidad completa aquí. Aquí no es ningún mito eso de, ni ninguna cosa cursi eso de la felicidad. Es real. Lo han visto. Mira, demuestra un botón. Cuando fueron bueno, yo creo que todo el mundo sabe los incendios acá en Chile que casi se Sí, consumieron el país. Los bomberos aquí en Chile no son pagados, ellos son voluntarios. sí, me enteré de eso. ¿Ya? Ya. O sea, es que yo creo que para ellos suena la alarma y salen, pero es que van a salir más felices. Después les muestran fuego y salen. O sea, Entonces, ellos se esfuerzan y se matan trabajando solamente por la felicidad de hacerlo. por la felicidad de ayudar. O sea, si yo te contara acá los cuantos bomberos quedaron sin trabajo, Claro, porque no llegaron a trabajar, porque ellos primero son bomberos. claro. Y ahí tú te das cuenta, o sea, él vino a esto, él vino a ayudar, a salvar vidas, a sacar gente que está en situación de peligro. Vinieron a esto. Y bueno, Y ninguno reclama sueldo.
Y hubo muchos muertos y Y bueno, se heridos, les ¿no? van. Hubo Sí, muertos, murieron. Sí. pero haciendo lo Entonces yo creo que suyo. bombero la tiene clarita, ¿ya? Porque ellos no salieron porque dijeron, ay, si hay incendio, el bono es más grande. No, Lo que me parece que está. Danitza va a cambiar a nosotros es el logo del canal. Fue- Esas llamas te deben producir, ¿no? La miro y me da miedo. ¿Sabes cuál es esa llama? Es la llama que iluminaba de atrás en la caverna de Platón, iluminaba de atrás a las Ah, figuras ya, que se proyectaban en la pared. exactamente. Nada más, no son llamas reales, son llamas de una alegoría de Platón. Tantos años atrás estamos como en las mismas. O sea, sacar a alguien de la academia, o le duelen, yo creo que estamos en eso nosotros. O volvemos y le duelen los ojos, o los dejamos ciegos porque el sol es demasiado, Exacto, eh, o es más cómodo vivir contra la muralla. exactamente, exactamente. Entonces, eh, tú eres nuestro Morfeo. Como en la película La Matrix, viste que Morfeo elige a los que despierta. Ah, sí, cierto, cierto. Vendrías a ser el Morfeo de libre conciencia. Muy bien, sí, cómo no. Bueno, Danitza, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido realmente un gusto, un placer tenerte a ti de amiga, ya es un lujo, y ahora tenerte como profesional en el sentido de que tienes mucha experiencia en terapia con pacientes reales. Eh, Ha sido para mí de mucho beneficio, me ha corroborado muchas cosas, así que esta es tu casa, te vuelvo a agradecer y espero que no sea la última vez que nos encontremos. Sí, mira, me conseguí hasta un computador para estar con ustedes porque el mío estaba malo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y no, si vamos a alcanzar la masa crítica, sí, aunque estemos viejitos, pero en esta generación sale. Aunque ya Y vamos a decir, nosotros empezamos. nosotros empezamos. Está bien, me Gracias, encanta. gracias. Saludos, chicos. No, es tu casa, es tu casa. Solamente nos comunicamos y siempre vas a tener un lugar aquí. Incluso si en algún momento tienes algo que compartir, algo especial, eh, bueno, en este momento estamos saliendo por la caja de Pandora, estamos invitados por la caja de Pandora, así que casi 500.000, cercano al 500.000. No te digo que estén todos mirando o que lo van a ver todos, pero sí lo ven una muy buena cantidad. Así que muchas gracias a los que bueno, a la maestra Florencia por moderar las preguntas y muchas gracias a los que hicieron las preguntas y a los que con mente amplia ven este programa para seguir avanzando en esta experiencia que nosotros elegimos manifestar. Hasta la próxima.